Segunda de Corintios 9:6, amén. Dice así la palabra del Señor. Pero esto digo, dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Vemos acá la palabra, esto es una regla prácticamente de la vida, ¿no? El que trabaja mucho va a ganar más, va a tener más ganancia, y el que trabaja poco es el que tiene menos ganancia. Por eso también cuando invertimos el tiempo para el Señor, en escudriñar la palabra, en escucharla, nuestra mente está en la presencia del Señor. Cuando le invertimos a la oración, el tener el comunión ida y vuelta, es justamente cuando vamos a sembrar bastante, pero también vamos a cosechar bastante. Y como dije anteriormente, esto es una regla de la vida. Hay creyentes que siembran mucho, recogen mucho, y hay creyentes que siembran escasamente y escasamente también tienen tanto la comunión del Señor como el entendimiento, como experimentar el poder del Señor. Entonces a partir de acá nos habla la palabra que sí, que tal vez todos en algunas medidas tenemos la bendición del Señor. Pero ¿qué comunión tenemos? A ver, ¿cuánto es? Si es pobre, es escasamente o es abundantemente, cuando la misma palabra dice que de los ríos de la abundancia no tenemos que saciar, así lo dice la palabra. Entonces, como es una regla, vemos que el creyente que invierte más tiempo en la palabra, en la oración, vemos que justamente es el que va a tener mayor abundancia de bendición. Y el creyente que invierte poco va a tener menos abundancia de bendición. Va a tener, sí, va a tener, pero como dice, escasamente. Y ahí es cuando tenemos que analizar cómo está nuestra vida espiritual, si sentimos la abundancia de Dios, si es momentáneo solamente, si sentimos liberación en este lugar y el resto de la semana andamos atormentados, opresionados, cargados, como siempre lo estamos predicando. Dice en Salmos 18:20, este versículo famoso, ¿no? Y creo que, a ver, esto también, un mensaje sencillo, ¿no? Todo en base a la cruz. Abundancia de humillación es abundancia de bendición. Nosotros nos vamos o le vamos presentando el pecado en nuestra oración y vamos combatiendo todo el tiempo, como dije. No es solamente combatir acá, en el lugar, en cuatro paredes, como para ser visto, como dice la palabra. No como al ojo, sino que también donde estemos, vemos que tenemos que guardar esa comunión, tenemos que combatir contra nuestro pensamiento carnal que nos arrebata de la presencia del Señor, porque de ahí viene la insensibilidad, que después no puede penetrar palabra alguna. ¿Por qué? Porque la tierra está dura, está el corazón insensible, entonces nada te quebranta, nada te importa, está el corazón insensible, nada llega del poder de Dios a tu vida. ¿Por qué? Porque esa tierra está dura. Entonces se arrebata, como dice la palabra, los alimentos nuestros, los alimentos de los bueyes, y entonces ¿qué viene? Viene la turbación. Dice, cuán turbados estaban los hatos de los bueyes porque faltó alimento. Y eso es lo que viene a consecuencia de que uno está trabajando escasamente en el tiempo de Dios. Yo digo, todo el tiempo, toda la semana, a ver, aún si podemos, ¿no? Vemos que si estamos abundantes de Dios, aún nuestro sueño nos va a cuidar. ¿Por qué? Porque ahí nos va a hablar el Señor en nuestro sueño, como dice la palabra. De una o de dos formas habla el Señor, por sueño y por visión nocturna. Y bueno, después va nombrando cositas en las que el Señor siempre va a tratar de tener comunión con nosotros, pero nosotros también tenemos que poner nuestra parte, nuestro tiempo, nuestra comunión con el Señor. Y dice en Salmos 18:20. Salmos 18:20 dice esto: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Vemos acá la palabra, conforme a la limpieza de mis manos. Entonces, hay paga, como dije, pero es conforme a la limpieza de tus manos. ¿Quieres recibir mucho? Entonces, tiene que ser abundante el trabajo. Entonces, conforme a la limpieza,
conforme a la humillación, conforme a la confesión de pecado, conforme a escuchar la palabra, conforme a escudriñar, para poder entender la voz de Dios, para poder llegar a la profundidad, para que el Señor te dé ese discernimiento. Entonces es conforme a la limpieza de tus manos. Entonces, más tiempo de dedicación, yo creo que vamos a tener mayor poder de Dios, pero también ese mayor entendimiento, comprensión de la palabra, de que muchas veces no se comprende bien la palabra a lo que quiere llegar, y a muchos les cuesta explicar la palabra. ¿Por qué? Porque no entran en ese escudriñar, en ese tiempo para poder investigar, como lo manda Pablo, también lo dice en sus escrituras, dice en la escritura, en las cartas que él escribió, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en Cristo. Entonces también él dice, examinar o escudriñar las escrituras. Entonces vemos que todo es un tiempo, ¿no? Y creo que eso es lo que muchas veces no queremos invertir. Lo vemos como tiempo perdido, ¿no? Y entonces, al ver como un tiempo perdido, entonces no puede tener reposo tu alma, no puedes tener comunión con el Señor. Entonces, es conforme a la limpieza de tus manos. Nadie, digo, se va a limpiar por vos. Nadie se va a humillar por vos, sino que nosotros tenemos que trabajar en nuestra alma, como dice la palabra también. En Jeremías 4:3 vamos a tocar. Jeremías, capítulo 4. Jeremías capítulo 4, verso 3, dice así la palabra del Señor. Dice, hará campo y no sembréis entre espinos. Hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Y cuando dice hará campo, habla de trabajar. Y vemos que cualquier persona que vive en el campo tiene que trabajarla, porque puede tener el campo, puede tener los animales, pero si, por ejemplo, un agricultor no hará la tierra, ¿va a tener ese fruto abundante? ¿Va a cosechar? No va a tener bendición. Entonces esto es una regla de la vida, y así también es una regla para nosotros, hermano, cuando dice, hará campo para vosotros, dice. Y eso es lo que destaca acá la palabra. Ese para vosotros no está de más, porque cuando dice para ustedes, está diciendo el beneficio es para ustedes. Y ustedes lo tienen que hacer, como dice acá la palabra. Ustedes tienen que arar, porque la bendición es para su tierra. Y si es su tierra, o sea, es su alma, entonces la bendición va a venir para ustedes. No de más está escrito cada detalle de la palabra, hermano, como dice, hará campo para vosotros. ¿El beneficio para quién es? Es para ustedes, hermano. Entonces, uno tiene que orar, uno tiene que humillarse, uno tiene que confesar el pecado cuando tiene esos espinos, como dice acá la palabra, hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. ¿El espino qué hace? El espino, en lo natural, en otro proverbio lo dice, crece, y ahogan la planta, ahogan el fruto. ¿Por qué? Porque van creciendo, van cubriendo, hermano, y vemos que así también el pecado, la misma comparación, hermano, va creciendo, y si no hay una limpieza de nuestro campo, una limpieza de los espinos, de esos pecados, de, por ejemplo, ¿no?, de venganza, de odio, de murmuración. A ver, tantos pecados que pueden tomar, turbación de espíritu, opresión, cargas, insensibilidad, rechazo a la corrección, rechazo a la palabra, rechazo a la oración, el no querer hacer la voluntad del Señor, el no querer darle el tiempo para el Señor. Entonces son espinos que van creciendo, y los espinos siempre traen perjuicio. ¿Por qué? Porque arrebatan el fruto. Toda la planta que puede crecer la va a ahogar, como dice en la parábola del sembrador. Crecieron los espinos, dice, y ahogaron la planta. Y así muchas veces, hermanos, recibimos la bendición, una plantita, un pequeño frutito acá, cuando te oran, cuando escuchás la palabra, cuando le dedicás un tiempito acá en la oración, cuando venís, o tal vez una vez por semana, o 2 veces por semana. Pero ¿qué pasa? El resto de la semana crece el espino y crece con fuerza. Y ahí está que después, cuando venimos sin ganas, o presionados, cargados, sin comunión, sin palabras, sin entendimiento, sin nada. ¿Por qué? Porque está la carga de pecado. La alimentación de que crecen los espinos 5 días y 2 días le dedica al Señor. Entonces, ¿quién va a ser más fuerte? Como siempre se dice, va a ser más fuerte al que más tiempo le dedicas. Por eso el combatir en nuestra mente no está de más. Ese es el tiempo invertido para el Señor. El escuchar la palabra para que te hable el Señor
para que no sea arrebatado tu pensamiento y tenga esa bendición. Y después, como resultado, te va a dar el descanso. Entonces te va a multiplicar la palabra, como la palabra de la multiplicación. Entonces te va a multiplicar el entendimiento. Entonces eso va a mantener la comunión y te va a producir gozo, te va a producir descanso, te va a producir la paz. Pero para esto es el tiempo. Por eso dice la palabra, hijo mío, dame tu corazón. El corazón o la mente nuestra nos pide para que haga el proceso, para tener comunión, hermano, para que nos hable, para que no sea arrebatado nuestros pensamientos, porque cuando es arrebatado el pensamiento, quiere decir que hay cautiverio. Y el cautiverio estamos hablando de esclavitud. Ahí es cuando tu alma, como lo vemos en la ilustración de Israel, se va, o de Judá, para Babilonia. Entonces ahí está atormentado, ahí está opresionado, como dice el Salmo 137, creo que está, cuando dice, en los ríos de Babilonia, ahí estaban sentados, dice, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantemos. Y le dijimos, ¿cómo cantaremos en tierra de extraños? Dice que estaban colgadas las arpas, no había alabanza, porque había luto, porque había dolor, porque había opresión. Y no había ese ambiente de fiesta, porque la música representa la alegría, representa la fiesta, pero no había alabanza para el Señor. ¿Por qué iban a cantar si estaban opresionados? ¿Y por qué le vas a dar la gloria a Dios? ¿Por qué vas a querer predicar de Dios? ¿Por qué vas a querer entrar en comunión con Dios, en la oración con Dios, cuando tu alma está en luto? Bueno, esos son los pecados. Y en esto es lo que tenemos que pedir perdón. ¿Para qué? Para confesar nuestra realidad. Que hay arrebatamiento del pensamiento, hay escasez de entendimiento, hay escasez muchas veces de ministerio, no hay avance espiritual, hay un estancamiento y el Señor te quiere hacer consciente. Más trabajás, mejor paga. Esa es la regla de la vida y esa es la regla para los cristianos. Más comunión con el Señor, más limpieza, más pedir perdón, más arrepentimiento, más confesión de pecado, sería que ahí te va a libertar mejor y, por supuesto, vas a recibir la liberación. Y dice así la palabra, segunda de Timoteo 2:6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Bueno, acá lo que enseña también es que en la situación espiritual, de alguna manera somos todos labradores, dice. Y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y este trabajo, hermano, es individual. Nadie va a trabajar por vos, dice el labrador. Y todos somos labradores. En este sentido, vos tenés que, como dice la mujer virtuosa, aplica la mano a la rueca. O sea, hablando del tejido en la hilandería. Trabaja, y dice que tiene abundancia. ¿Por qué? Porque se levanta de noche y trabaja. Y vemos que la misma forma el creyente, hermano, como dice acá la palabra, debe trabajar primero. O sea que nadie va a trabajar por vos. Este trabajo es individual. Ahora, entendemos, debe trabajar primero, dice, para participar de los frutos. Y ahí es cuando nos preguntamos, ¿qué frutos? ¿Qué fruto? ¿Tenés fruto? ¿Hay frutos en tu vida? ¿Hay cambio? ¿Hay transformación? ¿Hay comunión con el Señor? ¿Hay entendimiento de palabra? ¿Hay avance? ¿O está esperando que el otro escudriñe por vos? ¿Está esperando que el otro ore por vos? ¿Está esperando que el otro tenga el entendimiento por vos? ¿Está esperando que el otro se liberte por vos? No. Los frutos habla de tener comunión con el Señor. Habla de sentir la paz. Habla de sentir el descanso, y si no hay fruto de descanso, no hay fruto de paz, no hay fruto que redunde en tu cuenta, o sea, decir, tengo el almacén lleno, tengo montón de fruto, entonces no hay, hermano, en ese balance, algo positivo, porque no hay abundancia, y como dice acá la palabra, debe trabajar primero para participar de los frutos. Entonces, si no hay fruto, ¿qué te dice la palabra? Trabajar. ¿Y nosotros cómo trabajamos? Humillación y arrepentimiento. Eso, abrir la boca. Ese, pedirle perdón.
esa confesión de pecado, eso que muchos no quieren hacer, el arrepentimiento, el confesar su pecado. Quieren vivir tal vez una vida de libertinaje, una vida cómoda, una vida que otro trabaje por vos y vos simplemente cobres. Eso no existe, hermano. Eso no existe en el reino de Dios. No hay planeros, vamos a decir. Uno tiene que trabajar. Y el que no trabaja, como dice Pablo, tampoco coma. Tampoco va a participar de la bendición. El que no trabaja, por eso es individual, hermano. Algunos se preguntarán, ¿y por qué no siento la liberación? ¿Y por qué no pasa nada? ¿Y por qué? ¿Estás trabajando? ¿Estás orando? ¿Estás confesando tu pecado? ¿Hay arrepentimiento? ¿Escuchar la palabra? ¿Hay tiempo de dedicación? Lógico. Una casa, hermano, no se construye sola. Tiene que haber un edificador, un albañil. El agricultor no va y recoge los frutos sin haber labrado la tierra. Tiene que haber un cuidado, hermano, de la tierra. Tiene que sacar los espinos, tiene que arar, abrir la tierra, abrir surcos, tirar la semilla, dar vuelta a la semilla. Entonces, todo el tiempo está sobre la tierra el primer tiempo. Y vemos que después va creciendo la plantita, va teniendo un cuidado, pero al tiempo participa de los frutos. Pero es un sacrificio, hermano. Como ustedes se sacrifican por las cosas materiales, y ustedes saben que mayor tiempo, más plata, mayor tiempo, dedicación, mayor esfuerzo, después al tiempo ves los resultados. ¿Por qué? Porque después tenés la casa, después tenés el auto, después tenés un buen pasar económico. ¿Por qué? Porque le invertiste tiempo al trabajo. Entonces, así también en el reino espiritual, de la misma manera, más tiempo se trabaja, más paga, más cosecha. Entonces, ahí no está hablando ese reino espiritual de la humillación. Perdóname, Señor, porque no te quiero dedicar tiempo. Quiero solamente invertir 2 horitas a la semana, tal vez 2 horitas. Entonces, ¿cómo vas a vivir? Vas a vivir con poquito, con apenas gotitas. Con eso vas a vivir. Pero el Señor quiere esa abundancia, para que no seamos hijos pobres espiritualmente, sino que seamos, como dice la palabra, enriquecidos en todo. Esa es la promesa del Señor, enriquecidos en todo. Dice acá la palabra, debe trabajar primero. Y le dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que te digo. O sea, te está diciendo, tenelo en cuenta. Ten en cuenta lo que te estoy diciendo. Y el Señor, a través del consejo, a través de esta palabra, te dé el entendimiento. Y ahora, pensemos una cosa. Nosotros no venimos, ustedes no vienen para analizar si el predicador predica bien o mal, sino para considerar cómo está tu vida espiritual. Y esto tenés que sacar el ejemplo. Porque tal vez uno, y está buena la prédica y no está tan buena, y dijo esto, se equivocó en esto. A mí me parece que no es tan así. No venís a analizar al predicador o al instrumento. Lo que venís a analizar a través de la prueba, a través de la palabra, es cómo está tu vida espiritual, cómo está delante del Señor. Si tenés fruto de abundancia, o es abundante el fruto, o es muy poco. Ahí tenemos que meditar. En eso tenemos que hacer hincapié. Señor, ¿cómo estoy? ¿Tengo abundancia? ¿Tengo río de abundancia? ¿Abundante fruto espiritual? ¿Hay descanso en mi vida? ¿O hay tormento, hay temor, hay opresión, hay carga, hay fatiga y cansancio? Dice así la palabra, Proverbios 6, 6. Dice así la palabra, el ejemplo que nos deja. Ve a la hormiga, oh perezoso. Vemos cómo le dice el Señor al que dedica poco tiempo a su limpieza. Poco tiempo al Señor, poca dedicación, poca comunión. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio.
Ve a la hormiga, oh perezoso, ve sus caminos y sé sabio. Le dice, mirá su actuar, mirá cómo procede la hormiga, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, dice, prepara en el verano su comida. O sea, no tiene, hermano, quien le mande. ¿Por qué? Porque sabe que si no trabaja no come. Entonces muchas veces uno espera, o muchos esperan, que venga y te reprenda un hermano para decir, no le estás dedicando tiempo al Señor, no estás orando, no estás dedicando tiempo a la palabra, no tenés comunión con el Señor. Y ahí recién es como que uno se asusta. A ver, uno tiene que saber su obligación con el Señor. Sentarse, escudriñar la palabra, escuchar las prédicas, tratar de mantener tu mente, hermano. Cuando discernís que hay un pecado dando vuelta por tu cabeza, por tu pensamiento, ahí, Señor, perdóname. Así como te molestan los mosquitos en verano y los espantás enseguida, tenés que espantar, hermano, a Satanás. Esos pensamientos que son arrebatados. Y digo acá la palabra, no tiene capitán. Entonces, sin que te manden, hermano, no necesitas llegar a eso. Vos tenés que ser consciente de tu obligación. No, mientras no hay exhortación, entonces yo estoy bien. No, ¿por qué debe estar bien? Tal vez no le muestra ahora, le va a mostrar después, pero si vos, tu pensamiento, le das rienda suelta para el pecado, para el libertinaje, ya está fuera de la comunión con el Señor. Entonces, no está juntando ahí. Hay una pereza espiritual, una vagancia espiritual, y ahí son arrebatados tus pensamientos y después pasa el hambre. El hambre, que significa, tengo tormento, tengo opresión, tengo mala suerte, tengo dolor de cabeza, tengo cansancio, me duermo en la oración, me duermo en la palabra, no entiendo la palabra, no entiendo nada. Siento que estoy estancado espiritualmente. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una dedicación. La misma palabra te dice, es tu obligación. Entonces, este trabajo individual. Muchas veces el hermano, en un momento de debilidad, te puede ayudar. Eso es innegable. Lo dice la palabra, sobrellevar la carga de los unos y los otros. Aún David, en un momento de tanto matar, dice que vino un enemigo y tenía un arma nueva, dice, y lo iba a matar ese gigante, pero vino Abisaí y lo rescató, le salvó la vida. Eso puede pasar, pero eso es un momento, no es todo el tiempo que te estén salvando de la muerte, no es todo el tiempo que estén orando por vos, no es todo el tiempo que estén leyendo por vos, no es todo el tiempo que te tengan que dar el entendimiento, porque eso es para la criatura, básicamente. La criatura, el bebé, le tenés que dar con la cucharita en la boca, le tenés que hacer el avioncito. Todo el tiempo, él no es responsable, la criatura no es responsable de nada. Pero cuando tenés cierta edad espiritual, ya tenés que aprender que es una regla el alimentarse, el guardar comunión con el Señor. Y como dice acá la palabra, prepara su comida en el tiempo, dice, de verano, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y después le dice, o sea, cuando dice prepara su comida y recoge en el tiempo de la siega, en el tiempo de la cosecha, entonces su mantenimiento. Entonces, hay un tiempo de trabajar y hay otro tiempo de participar del fruto. Si no hay trabajo, no va a haber fruto. El que no trabaja, no participa del fruto. Esta es la regla, hermano. Por eso algunos sienten y otros no sienten. El que trabaje o el que está trabajando se queda tranquilo, porque ese va a sentir la comunión con el Señor. Y el que no trabaja, no va a sentir. Esa es la realidad. Esa es la realidad. A ver, pero yo siento paz. En un momento, sí, a ver, esto yo lo digo así como ejemplo. Que vos sientas un momentito así y no estés trabajando, es como decir, no tenés nada para comer. A ver, acá tenemos un par de naranjas, un par de bananas, cométela, o sea, te lo regala otro. Básicamente así. Pero después volvé a lo mismo. De la misma manera, ¿por qué? Porque el hermano está orando por vos, porque el hermano se esfuerza para tener entendimiento y como tiene abundancia, entonces te da, pero el hermano está abundante y rico, pero vos sos limosnero espiritual, esto tenés que entender. Entonces tenés que trabajar para que ya no seas limosnero espiritual, sino que seas un rico para darle la abundancia que tenés a otro. Y dice así la palabra,
Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Hasta cuándo? Y esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo vas a dejar que pase el tiempo? Porque mientras seguís durmiendo, la miseria espiritual sigue avanzando. Y muchas veces uno piensa, se preocupa, y con pensar no vamos a ganar nada. Uno tiene que empezar a trabajar. No vas a resolver por pensar, ay, no sé cómo hacer, qué hago, y mirá para acá, y noches sin dormir, ¿será que voy a tomar esta decisión y la otra? Empezá a trabajar, porque eso te dice. Empezá a humillarte, empezá a pedir perdón, empezá a entregarle las cargas al Señor para que Él dirija tu vida. Eso se llama trabajar en el campo espiritual. Humillación para perdón de pecado. Él te lo apunta por la palabra, te dice, perezoso espiritual, ¿hasta cuándo has de dormir? Levantate, empezá a confesar tu pecado. Nadie lo va a hacer por vos. Vos tenés que edificar, vos tenés que labrar la tierra, vos tenés que ser el rico espiritual. No mires con envidia como otros están progresando espiritualmente y tal vez vos te sientas decepcionado porque el Señor no me da nada. Y si no trabajás, no va a haber paga, hermano. Eso es así en la regla de la vida y en la regla del campo del Señor. Dice así la palabra, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante. Un poco, un poquito de tiempo que empecemos a dormitar y un poquito esto, un poquito lo otro, la pereza espiritual y el final de todo perezoso es la pobreza. Y esto habla de la escasez de la presencia del Señor, la escasez de paz, la escasez de mansedumbre. Entonces, en un momento se manifiesta, no resisten la prueba. La palabra dice, para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza. Entonces, la prueba de tu fe se prueba por fuego, dice, ¿no? Entonces yo digo, ¿no? En un control de calidad, siempre lo he enseñado antes, se prueba la resistencia del material, a ver si es bueno o no es bueno, si resiste. Entonces pasa el control de calidad y está apto. Así también nuestra vida espiritual, de la misma manera, pasa el control espiritual a través de la prueba, ¿está apto o no está apto? Si no está apto, porque seguramente no hizo el trabajo correspondiente, o sea, no se humilló como debía. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, no sirve. El control de calidad es así. Entonces, de la misma manera, hermano, el Señor nos va probando para decir, a ver, este merece alabanza, este merece los frutos, este merece la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque está apto. ¿Por qué? Porque se va humillando, tiene resistencia, porque si no sería como, viene una prueba y cuando decimos la gota que rebasó el vaso, es porque ya hay acumulo de pecado. A ver, vos podés venir acumulando un pecado, otro, y así va creciendo, y después cae una gotita, pero no sé por qué reaccionó así. Simplemente le dije que tenía, por ejemplo, acá, tenía que barrer el piso y se enojó y revoleó la escoba. Y vos no esperás esa reacción, porque simplemente le dijiste que barra. Es la gota que rebalsa el vaso, no tenés comunión con el Señor. Por eso esa turbación domina todo el tiempo. Lleno de enojo, lleno de ira, tu vaso, tu alma. Entonces, cualquier problemita que se genere, explotás. Pero no es por culpa de ese problema, es por la acumulación del pecado, la retención de la ira, la retención del enojo. Y eso tenés que trabajar. Cada uno, en su pensamiento, o por la palabra, va a discernir qué clase de pecado es el que reina. Hay un pecado fuerte siempre, el que nos lucha de turno, o el que nos lucha por tiempos. En este tiempo estoy discerniendo el pecado que nunca me imaginé que me iba a dominar de tal manera, pero que es el enojo que me va durando tiempo. Digo, ya está muerto, ahora ya lo estoy venciendo, y de repente vuelve a resurgir, y parece Terminator que no se acaba más, se transforma y otra vez sale y combate contra mi vida. Y son cosas que voy sintiendo y yo solamente no me queda otra que entregarle,
esas cargas del Señor para que limpie totalmente mi alma, para que me convenza de pecado, para que ese viejo hombre quede inerte, quede crucificado y viva el nuevo hombre, como dice la palabra. Ahora me dice en 2 de Corintios 8:9. 2 de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. Dice así la palabra: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, dice, para que vosotros, con su pobreza, dice, fueseis enriquecidos. Entonces, vemos acá la palabra. Se hizo pobre para hacernos ricos. Eso básicamente lo está diciendo. Y qué contraste, yo digo, con algunas vidas, ¿no? Porque dice acá la palabra, se hizo pobre para hacernos ricos. Pero sin embargo, hermano, muchos viven una vida espiritual pobre, opresionados, cargados todo el tiempo dominados de los pensamientos satánicos, pensamientos de pecados, pensamientos de turbación, pensamientos de preocupaciones, pensamientos de justicia propia, pensamientos de peleas, pensamientos de venganza, pensamientos de odio, todas esas cosas que van dominando la vida del Hijo de Dios. Y dice, el Señor se hizo pobre para hacerte rico. Y vos estás pasando escasez espiritual. Vos estás pasando la miseria espiritual. Una vida espiritual pobre. A ver, teniendo un padre rico, hermano, pasás miseria espiritual. La falta de descanso, hermano. Turbación de espíritu. No dormís por la noche. Pensás. Y el que se preocupa, como dice la palabra del Señor, por más que quiera añadirle con el afán, que significa preocupación, a su estatura un codo, no podrá. No vas a solucionar nada con pensar. Esto es humillación. Esto es arrepentimiento. Esto es entregarle las cargas al Señor. Que el Señor se encargue de destruir a nuestro enemigo Satanás. Y que cuando sintemos la liberación, ahí, le damos provecho a nuestra alma para escuchar más palabras, que nos esclarezcan más la mente, que nos dé más discernimiento, más confesión de pecado, y vamos entrando a la profundidad, y entonces vamos haciendo la obra de a poquito. La otra vez estamos mirando la foto, el domingo pasado, de cómo se construyó, cómo era al principio, cómo se va terminando de a poquito la casa de Dios, y de a poquito, costó mucho, pero a lo que era al principio hay un gran cambio, hay un notorio cambio, como era, estaban las paredes casi la mayoría sin revocar, interiormente también había un poco de desorden, bancos por todos lados, en la cocina, construcción, todo comenzado para terminar de a poco esta estructura gigantesca, pero se va haciendo el cambio. Y así también nuestra vida espiritual tiene que progresar de alguna manera, para llegar a completar, para embellecer la casa de Dios, y nuestra alma en este caso, para que se vea, hermano, la gloria de Dios, el poder de Dios reflejado en el Hijo de Dios. Tus comienzos, tal vez te vas a acordar, pero un poco con nostalgia, un poco con tristeza, un poco con vergüenza, ¿no? ¿Cómo comenzamos? Pero así es todo comienzo. Así era yo. Hoy el testimonio, soy este. Así era el edificio antes. Ahora el testimonio, que se va terminando, de a poco se va completando la casa de Dios, y eso habla del poder de Dios que nos va acompañando de a poquito, ¿no? Dice así la palabra: se hizo pobre para hacerse rico. Entonces yo entendía acá, hermano, cómo el hijo pródigo uno tiene que reflexionar, arrepentirse y volver a la casa paterna y decirle en ese arrepentimiento: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La oración del arrepentimiento del hijo pródigo, eso es oración de arrepentimiento.
Él sabía que estaba fuera de la presencia de la casa paterna, estaba pasando necesidad y reconoció sus miserias que estaba pasando afuera. Entonces así también tienes que reconocer tu miseria espiritual. Entonces, reflexionar en tu estado, meditar la miseria espiritual que estás pasando, arrepentirte y decirle: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, para volver a la presencia. Y seguramente ahí, como dice en esa ilustración, en esos pasajes, dice que hizo una fiesta. Seguramente ahí va a haber fiesta, va a haber abundancia para nosotros. Seguramente ahí va a tener efecto el sacrificio de Cristo, como dicen, mataron al buey engordado. Ahí el sacrificio de Cristo va a empezar a actuar. ¿Para qué? Para satisfacernos espiritualmente, para que haya fiesta espiritual en nuestro interior, para que nos colme de la paz, para que nos liberte, para que nos dé entendimiento. Y dice así la palabra, 1 Corintios 1:5, 1 Corintios 1:5 dice: porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Enriquecidos, dice, en toda cosa fuiste enriquecidos en Él. O sea, está hablando enriquecido por su sacrificio, por el sacrificio de Cristo. Dice, en toda palabra y en toda ciencia. Y cuando dice en toda palabra, ¿qué está diciendo? En toda palabra, en ese entendimiento profundo de poder trazar la palabra, dice, un obrero que trace bien la palabra, dice Pablo a Timoteo, que trace bien la palabra de verdad, dice. Y dice acá, y en toda ciencia. Y la ciencia está hablando del conocimiento de Cristo, pero también del conocimiento de poder experimentar el poder del Señor en nuestra vida. La transformación, eso habla de conocimiento. ¿Por qué? Podemos tener un conocimiento en cuanto a lectura, en discernir, por ejemplo, cuando nos enseña la palabra, la doctrina, podemos tener un entendimiento, pero después de eso, en nuestra vida, se tiene que hacer una realidad. Y ahí vas a comprender realmente. Una cosa siempre digo, una cosa es tener entendimiento teórico para construir una casa y otra cosa es ser albañil ya con la práctica. Ahí te das cuenta que un poquito o bastante distinto. En la práctica tenés que tener esa, digamos, esa práctica, vamos a decir, esa capacidad. Como digo, ¿no? Cuando yo la primera vez que no sabía revocar y tiraba y se caía, ¿qué pasa? Tiraba y se caía. Y después entendí que era el latigazo. Cuando vino me enseñó uno, pegarle el latigazo, y entonces ahí queda pegado el revoque. Y bueno, uno va aprendiendo así, por la práctica, y así también en el camino del Señor, por la experiencia, vamos entendiendo y vamos comprendiendo cómo actúa el poder del Señor. Dice en Juan 6:27, Juan 6:27, dice, trabajad por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece o que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, o sea, Jesucristo. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino la que permanece. Y entonces yo reflexionaba esta palabra. Te esforzás por el pan natural, por la comida natural, la comida que perece. También así debería ser por la comida que permanece. Yo creo que la mayoría son esforzados acá. Han logrado objetivos o metas naturales y le metieron, Tal vez se deslomaron, tal vez construyeron su casa con mucho sacrificio, con muchas horas invertidas en el trabajo, lograron sus objetivos materiales. De la misma manera, te dice, lo espiritual. De la misma manera esto, acá, Señor, perdóname, para que invierta, para que entienda, para que comprenda, para que tú me enseñes. Un hombre puede enseñar. Vos podés escuchar prédica, tal vez algo sacás, pero el Señor te quiere enseñar a vos. Ese es el tema. Si no te abre la mente el Señor, ¿quién te va a dar entendimiento? Pablo dijo, a mí no me lo enseñó ni carne ni sangre, o sea, no me lo enseñó hombre alguno, sino me lo reveló Jesucristo. Y yo creo que
Uno cuando tiene el entendimiento que le da el Señor, ahí es cuando más se goza. No por escuchar, que no está mal, ojo, no está mal, no malinterprete. No está mal escuchar un instrumento, pero cuando tenés la revelación propia, algo que jamás escuchaste, te lo dio el Señor, te abrió el entendimiento, ahí quiere decir, el Señor te lo dio. El Señor te abrió. Y eso es un regalo del Señor. Y eso es lo que trae bendición a nuestra vida, porque produce un gozo. La perla de gran precio que produce, dice, gozoso. Encontró este tesoro, esta perla de gran precio, vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Ahí es cuando vamos a cambiar de la profesión, de la labor, nuestra vida anterior, a comprar un campo donde hay muchas perlas de gran precio. Vemos, porque ahí está hablando del entendimiento profundo, el entendimiento que llega de parte del Señor. Y dice así la palabra, Eclesiastés 3:13, dice así la palabra, dice esto, y también que es don de Dios, regalo de Dios, que todo hombre coma y beba y goce de toda su labor. Es un regalo de Dios, que el hombre coma, beba y goce de todo su trabajo, dice. Con respecto a otro versículo también, que no lo anoté aquí, pero está, no me acuerdo cuál, pero está en Eclesiastés, dice, no hay nada mejor que el trabajador disfrute de todo su esfuerzo. No hay nada mejor. Entonces, en Eclesiastés también dice, dulce es el sueño del trabajador. Entonces así también, hermano, cuando hay trabajo, cuando hay labor, tu sueño va a ser grato, o sea, tu descanso va a ser grato. ¿Por qué? Porque estás trabajando, estás pidiendo perdón, estás confesando tu pecado. Entonces, Dios te da esa abundancia y no hay nada mejor que el hombre que goza de todo lo que está trabajando, hermano. Esto te trae alegría, digo. Uno viene reflexionando, todos los que trabajan me van a decir sí o no. Cuando trabajás y trabajaste mucho, pero vos lo invertiste mucho y venís con la recompensa, con el premio, con el cansancio a cuesta, pero después en la mesa tenés el resultado de tu esfuerzo. Te produce satisfacción porque ves la abundancia, porque ves que tenés, porque ves que nada te falta, que lo compartís con tu familia. ¿Te duele todo el cuerpo? Sí. ¿Estás cansado? Sí. Pero es un cansancio gratificante. Así es el camino del Señor. Muchas veces nos cansamos, muchas veces te dormís, muchas veces vivís y decís, ¿hasta cuándo? Pero después cuando viene la recompensa, en esa humillación, sabiendo tu deber, que tenés que orar, que tenés que escuchar la palabra, venís apaleado en tu cuerpo, todo golpeado, todo cansado, todo fatigado, todo transpirado, pero decís, estoy disfrutando de la abundancia. Eso es lo más gratificante que le puede pasar a un trabajador. Y así también, el trabajador en los campos del Señor, también de la misma manera. Tiene abundancia, después de haber trabajado tanto, participa de los frutos. Y tengan en cuenta, el que más trabaja, el que más se humilla, mayor paga. Amén, que el Señor les bendiga.